Pero bueno, como dije al principio del podcast, el día 8 de marzo de este año, 2024, murió nuestro queridísimo Akira Toriyama, el creador por excelencia de muchísimos mangas, ¿vale? Pero, obviamente, su obra magna, Dragon Ball. Murió a la edad de los 68 años, lo cual es bastante joven, ¿vale? A mi parecer es bastante joven, o sea, no es Y para muy viejo. promedio japonés es joven, ¿verdad? Sí, es joven. A ver, era un chico que tenía sus vicios, pues fumaba y bebía, pero no como un camión, pero bueno, va pegando los años, se entiende. Pero bueno, obviamente esto reventó al mundo, obviamente, todo el mundo fue súper triste, obviamente, porque hay que entender, ¿vale? Como puse en mi artículo, decir que Toriyama es Dragon Ball es poco, ¿vale? Porque es como meter a una sola persona en una sola cosa. Toriyama, obviamente, creó Dragon Ball, que es su obra más famosa, y luego vamos a hablar de Dragon Ball. Pero Toriyama creó Sunland, creó Doctor Slump, que me olvidé de decirlo en el post porque Doctor Slump no me lo he visto, pero le cayó a mucha gente también Doctor Slump. Los personajes de Chrono Trigger, los de Dragon Quest, etc. Toriyama nos ha acompañado en un montón de obras, ¿vale? Nos ha acompañado en un montón de obras y de verdad que es una pena perder a este hombre, sobre todo cuando Dragon Ball, como dije en mi artículo, Dragon Ball es el anime y el manga más famoso del mundo. Y tú piensas que Dragon Ball ha hecho ver anime a gente que no le gusta el anime y que nunca vería anime y que seguramente nunca lo vuelva a ver. Pero para ellos Dragon Ball es como otro mundo aparte, ¿sabes? Dragon Ball es el anime para la gente que no sabe qué es el anime. Uh-huh. En plan, lo puede ver mi tío, ¿vale? Por poner un ejemplo. Sabe perfectamente qué es Dragon Ball, pero luego le puedo decir que es Yume Nikki y obviamente no lo va a saber. Pero Dragon Ball sí, porque Dragon Ball ya tiene 40 años. Y como puse en mi artículo, Dragon Ball marcó a gente mucho más mayor que yo, marcó a mis ancestros, a mi padre y a mi madre, ¿vale? Pero en este caso a mi madre, ¿vale? Porque soy, bueno, un tema personal. Marcó a mi madre a su forma, ¿vale? Mi madre les suda la polla Dragon Ball, pero también entró en su momento. Mi madre vio Dragon Ball también. Me entró a mí también Dragon Ball, a mis amigos, a un montón de gente, incluso ha cambiado a países enteros. Incluso Dragon Ball es cultura en países enteros. Es cultura en Japón, es cultura en México, en Latinoamérica, etc. Y bueno, también una cosa que quería decir es que esto lo vi en un vídeo que estaba reaccionando Oslock sobre por qué a los españoles nos gusta tanto Final Fantasy VII, y dije antes al principio del podcast que iba a volver a mencionar Final Fantasy VII, y hay que entender que Dragon Ball llegó en un momento justo, ¿vale? Un momento en el que justo se empezaba a echar anime en la tele y explotó de una forma en la que tú lo podías ver en la televisión pública, tanto allí en Latinoamérica como en España, como en muchísimos sitios. Un anime que está doblado a un montón de idiomas, disponible en un montón de idiomas, un montón de formas de verlo. Y Final Fantasy VII, vale, no soy defensor de Final Fantasy VII, llegó también, es lo mismo, llegó en un punto que marcó a los españoles por la PlayStation, tal, los precios, etcétera. Se entiende, ¿no? Y entonces, por eso Final Fantasy VII es para nosotros lo que es Dragon Ball, por ejemplo, para, yo que sé, México o cualquier otro país, ¿vale?
Entonces, Dragon Ball es ese momento justo, es esa obra justa, en ese momento justo, ¿vale? Que marca a muchas personas. Y Dragon Ball tiene la magia de seguir marcando personas aún después de 40 años. Porque aún sigue Dragon Ball Super. Y mucha gente pues se mete en Dragon Ball aún porque es obviamente el manga y el anime más famoso del mundo. Y como dije en el artículo, también otra vez vuelvo a repetirme, Toriyama creó al hombre más fuerte del universo y Goku hizo que Toriyama fuese de los hombres más importantes del mundo. Porque... De hecho... ¿Mm? Uy, perdón, o sea, es que me gustaría, es que estoy a contrarreloj y me gustaría hacer una pequeña esto y luego ya os dejo a vosotros, que vosotros tenéis probablemente muchas cosas que decir y más interesantes que decir yo, sin duda. Porque yo no soy demasiado fan de las obras de Toriyama, pero sin duda tengo alguna cosa clarísimo, que cuando dice Marcus en su hermoso, como decía Miguel, el artículo sobre Akira Toriyama, es el hombre que es uno de los hombres más influyentes, los hombres de los japoneses más influyentes que ha habido del mundo, sin duda. Y aunque yo no soy muy fan de sus obras, porque no porque sean malas, sino porque no es mi estilo, no es mi rollo, sin duda es que era un genio que sabía lo que hacía y que tiene un legado indiscutible y que, joder, y también en sus juegos, como también pone Marcos en su el Chrono Trigger, que es el más famoso, el que yo he jugado por lo menos, y el Dragon Quest también, coño, si uno de mis juegos favoritos es un Dragon Quest, mi RPG favorito, y eso de que, o sea, siempre lo vamos a recordar y siempre lo vamos a recordar, como bien dice Marcos, para siempre, y se va a seguir recordando siempre, porque a pesar de que no sea muy fan de sus obras, lo innegable es lo que ha conseguido cambiar el shonen, hacer que sus personajes sean memorables. Aunque GT no guste, tiene una música del copón. Claro, sí. Y también eso también está chulo. GT, aunque no era de suyo, ¿no? Realmente. No, era de Toyotaro. Si no me equivoco más. No. Pero. Sí. Bueno, de Bandai y Toyotaro, algo raro. Ha dejado un legado que esperemos que sus sucesores sean capaces de mantener. Pero siempre vamos a recordar lo que es Akira Toriyama, lo que es, lo que fue y lo que será. Y es un hombre de que sin duda es admirable, incluso si no te gustan Dragon Ball, si no te gustan los RPGs, si no te gusta esto, es de dibujos, por ejemplo. Sí, a mí me gusta eso, este dibujo, por lo menos. Pero es un hombre que hay que recordar y sobre todo respetar, porque, joder, lo que ha logrado es uno de los grandes al que le debemos muchísimo. O sea, yo le debo muchísimo, porque sin él el anime no sería lo mismo. Y precisamente por eso es alguien al que tenemos que recordar para siempre. O sea que descansa en paz, maestro Akira Toriyama. Y ahora sí os digo que a vosotros, porque probablemente tengáis cosas a decir mucho más relevantes que yo, que no soy fan, repito. Bueno, tú eres fan. Yo, por ejemplo, no he jugado a los Dragon Quest, ¿sabes? Tú sí, ¿sabes? O sea, cada uno le ha marcado Toriyama a su forma. Muchas gracias. Bueno, y eso, sí, me despido. Un beso, friquezos, y que tengáis un lindo domingo. Y tú tengas un lindo domingo en el trabajo, Joel. Venga, suerte en el trabajo, Joel. Lo necesitaré. Vale, muchas gracias, Joel. Nos vemos hasta la próxima. Pero bueno. Muchas gracias al mensaje de Joel. Bueno. Yo antes, por ejemplo, he dicho lo del dibujo. Hay que decir que yo siempre me he reído mucho, por así decirlo, del dibujo de Akira Toriyama, pero no porque sea malo, sino porque es muy repetitivo, pero es que es también su gracia. En plan, no es un dibujo tipo Berserk, que es una locura visual, sino que tú cuando ves un dibujo de Akira Toriyama sabes perfectamente que es de él. Tiene un estilo tan único, él, que tú ya sabes perfectamente cuando un dibujo es de él. Y eso es algo que muy pocos mangakas pueden hacer. Y la verdad también muy admirable. Y como dijo Joel, se sabe, es obvio, ¿vale?
aunque Dragon Ball puede no haber sido el primer shonen, sí obviamente marcó, como dije en mi artículo, las bases de un buen shonen, ¿vale? Y una cosa que hay que decir sobre el manga de Dragon Ball, ¿vale? Es que seguramente tú se lo pongas a una persona, ¿vale? Y lo disfrute. Porque una de las mayores cosas que tenía Akira Toriyama al escribir Dragon Ball es que, no tanto visualmente, que también es muy bonito Dragon Ball a su manera, el manga, la composición de cómo está hecho el manga de Dragon Ball haría que muchos... es la composición de que muchos mangakas desearían tener. ¿Cuántas veces ha pasado que alguien ha leído un manga y literalmente no entiende qué está pasando en batalla? Muchísimas. A mí me pasaba muchísimas. Pero es que en Dragon Ball no me pasa, porque entiendo perfectamente qué está pasando en Dragon Ball. Entiendo perfectamente qué está pasando en esa batalla por la composición que está usando Akira Toriyama. Me parece una locura la composición de Akira Toriyama para las batallas y para todo. Se entiende perfectamente lo que está pasando en el manga en concreto, ¿vale? Y hay que saber perfectamente que obviamente Dragon Ball marcó tanto a otros mangakas. O sea, las referencias que hay a Dragon Ball en un montón de obras es que no se puede contar todas las referencias que hay. Ya, es que yo creo que no es exagerado decir incluso que Dragon Ball, bueno, Akira Toriyama en sí, es el que ha creado el anime ya contemporáneo. Sí, Es claro. el que es el papá del anime contemporáneo. Claro. Por ejemplo, eso no sé si habrás visto, Marcos, pero han sido todas las respuestas que han dado Sí, a la noticia, ¿no? Y es que si te fijas, todos le llaman sensei, todos le llaman Sí, maestro. Es literalmente, prácticamente el padre de todos ellos, porque todos nacieron, o su pasión nació gracias a Akira Toriyama y sus historias con Dragon Ball, con Arale, con todas ellas. Y es que también yo creo que sin Akira Toriyama el anime de hoy en día no existiría. Porque gracias ni a Dragon Ball... Ni se tanto, ni sería claro, tan popular. es que no había sido la puerta de Occidente, de todo Occidente en general al anime, fue Dragon Ball para todos. Claro. Y es que hasta para personas de generaciones más antiguas que las nuestras, nuestros padres, cuando tú le hablas de anime, lo primero que piensan es en Dragon Ball. Exactamente. Todos conocen mi madre conoce a Goku y a Vegeta. Sí, igual claro. No conocen a ninguno más, pero saben quiénes son. Y mi madre también sabe quién es Goku. O sea, es que es brutal el nivel de que hizo Toriyama y Toei Animation en este caso para el anime de Dragon Ball. La brutalidad que fue. Y además vi un TikTok ayer creo, hace 2 días, de un chico que estaba en un coche tal, que él explicaba que él de pequeño pues iba mucho a una tienda de cómics con sus amigos tal, y una vez una tienda de cómics de tebeos tal, de grapas en aquella época, ¿vale? Y había un montón de cómics de Marvel, de Horse, no me sale, pero de Hellboy, había muchos más superhéroes obviamente que los que sabemos nosotros, etcétera, porque era otro tiempo en el que el tebeo era por así decirlo muy 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 grande, ¿vale? El tebeo, el cómic americano. Y explica que hubo un día que fue a una tienda de cómics y no tenían un tebeo, tenían un libro así gordo que ponía Dragon Ball y estaba solo en japonés, estaba solo en letras japonesas. Lo empezó a leer y le encantó, porque una cosa que tienen los tebeos japoneses, los tebeos estadounidenses, los tebeos de superhéroes, es que mucho de lo que pasa en batallas, etcétera, es porque te lo está explicando con diálogos, son más estáticos. Los cómics son más estáticos. Hay acción, sí, pero la acción se explica se explica, ¿no? Se explica con las burbujas de texto, ¿no? O burbujas, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama del todo. Los bocadillos. Eso, los bocadillos. Bueno. Burbujas, bocadillos, como lo queráis llamar, cada uno.
mucho se explica de lo que está pasando con los bocadillos, ¿no? Pero él decía que cuando abrió ese libro estaba solo en japonés, no sabía nada de lo que estaba pasando en cuanto a lo que ponía. Pero sabía lo que estaba pasando, quién era el bueno, quién era el malo, qué estaba pasando, y le flipó un huevo las batallas, porque de verdad los personajes eran súper expresivos, entendías lo que estaba pasando en batalla, había peleas que entendías perfectamente, entendías perfectamente quién era Goku quién era el bueno y quién era el malo en ese momento, quién se estaba recibiendo la paliza y quién era el bueno de la historia. Y era algo que tú lo estabas entendiendo, que el chaval estaba entendiendo aún sin saber japonés, porque el manga que estaba leyendo era en japonés. Entonces es otra cosa muy interesante, ¿no? De tanto el manga como de Dragon Ball, ¿no? Como la composición de cómo es Dragon Ball, tú entiendes perfectamente qué está pasando, aunque no tengas el contexto lector. Entonces tú tienes el contexto visual de las expresiones que tienen, la batalla, los puñetazos, etcétera, son bestiales. Y de verdad que tú pones a una persona a leer Dragon Ball y lo disfruta. Lo disfruta porque es una locura la composición. Es muy buena la de Akira Toriyama. Y de verdad, te pones a leer otro manga en el que haya batallas y hay a veces que no te enteras ni papa de lo que está pasando. Ni papa. Pero es el clásico y un poco como la cúspide, ¿no? De lo audiovisual, que es el lema de Show Don't Tell. Que es un Dragon Ball, la verdad, lo que dices, las peleas sí que siempre se ha hecho un poco parodia de que son puro fierro, ¿no? Puro puñetazo. Claro. Pero hablando un poco en peleas más... que ha habido un poco más de estrategia en la historia de Dragon Ball. Ejemplo, la clásica pelea de Goku contra Vegeta Mono y el cómo enfatizan el que tienen que cortarle la cola. Y cómo tú, pues... tú entiendes, ¿no? O me imagino, desde una perspectiva en la que tú entiendes japonés, pues ves eso y ves un monstruo gigante que tiene una cola enorme y es un mono. Y tú entiendes que encima, como ellos están todo el rato intentando pegar a la cola, pues entiendes automáticamente cuál es el objetivo que te está transmitiendo el autor. Sí. Y la verdad que eso es, pues, es un logro más que tiene Akira, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, yo que sé, la pelea de Raditz también, o es que a mí me encanta la saga de los Saiyans, es mi preferida de Dragon Ball Z, porque notas mucho la presión y el dolor de todos los personajes por básicamente lo que dice Vegeta y Nappa, es porque ellos son más fuertes. Vegeta y Nappa son más fuertes. Y ves perfectamente, por ejemplo, la pelea de Goku contra Vegeta cuando se convierte en Ozaru en mono. Ves a Goku destrozado, en plan, le están reventando las piernas. Le coge así y empieza a espachurrarlo. Entonces, también le iba a partir la cabeza, etc. Ves como Krillin coge el disco de... Bueno, es que no me acuerdo cómo se llama la habilidad, pero bueno, el disco este que utiliza de Ki. E intenta cortarle la cola a Vegeta Mono. Y para que luego tenga que entrar Yajiroba, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Yajirobai o... Sí, Yajirobai. Y entra con la espada y sale corriendo, etc. Porque Vegeta dice en ese momento... Cuando esquiva el disco de Krillin dice... ¿Crees que no me iba a dar cuenta de que con lo amables que sois, que no iba a venir los dos porque se refería a Gohan y a Krillin, que habían ido a ayudar a Goku? ¿Creéis que no me iba a dar cuenta de que también iba a haber otro más? Y claro, como Yajiroba no lo tenía en cuenta para nada, porque tiene un ki minúsculo. Es un humano, básicamente. Viene Yajiroba y le pega por detrás con la katana y le corta la cola. Y es muy interesante, ¿no? Esa saga, incluso también antes del Vegeta Ozaru. Goku también, ves cómo sufre por el Kaioken. También, es que me encanta la escena del primer
Cañón Garlic contra el Kamehameha. Me encanta esa escena de cómo se le rompe el suelo, todas las partículas que salen. Me flipa esa escena. Y que Goku está ya destrozado tal. Y entonces dice, creo que dice Kaioken por 4, Kaioken por 3 y revienta a Vegeta ahí para mejorar su Kaioken, etc. Y ves como Goku está destrozado con el cuerpo, en plan, cómo se le hinchan los músculos, etc. Cómo tiene una cara de dolor, etc. Y es algo que... muy bonito, ¿no? Que hace Akira Toriyama, que es que hizo mucho en esa saga. Es... y también lo hizo en la de Freezer también, que es cuando... sobre todo cuando en Dragon Ball el enemigo era más fuerte, cuando de verdad iban a perder, sentías el dolor de los personajes, de verdad. En plan, era una locura. En plan, es que la presión que sientes de cuando Nappa empieza a matar uno a uno a Kurosaibaman, a Yamcha. Luego mata... luego cuando Chaoz se mete detrás de Nappa y le explota y resulta que no sirve para nada. Y Tensian es que está entre súper enfadado y a la vez tiene una impotencia brutal porque le han cortado el brazo y literalmente Tensian tira su último ataque y con ese último ataque se muere porque era toda su energía y tampoco mata a Nappa y luego mata a Nappa y luego resulta que... aparte de Vegeta y es que se lo cargan en un segundo y te quedas con la impotencia. ¿Pero qué van a hacer? No, pero es que también que empiezan a gritar ¡Goku, ven ya, por favor, Goku! Y Vegeta dice, ¿quién es ese tal Goku del que tanto habláis? Os vamos a dar 3 horas para que venga ese tío del que tanto habláis, esa vuestra última esperanza. Y bueno, pues ya pasan las 3 horas, tal, y sientes obviamente como esa presión de están ahí 3 horas, han muerto uno por uno cada uno de los que estuvieron entrenando durante años. Bueno, no, durante años no, durante un año. Goku en general 6 meses, pero ellos durante un año. Bueno, un poco menos porque llegaron un mes antes. Los Saiyans. Pero como ese dolor de se están muriendo mis amigos uno a uno, puede que no revivan porque literalmente Yamcha ya había muerto y no podía morir otra vez. No, bueno, no sé si era Yamcha o Krillin el que ya había muerto, pero bueno, eso, que no lo podía, tenían miedo de poder revivirlo, de no poder volver a revivir a la gente con los poderes del dragón, porque las de la tierra solo podían una vez revivir a la persona. Y además que eso, que sientes el dolor de los personajes de que solo saben que Goku puede hacer algo, etcétera, y luego llega Goku y es como un alivio bestial cuando básicamente derrota a Nappa en nada. En nada, le rompe la espalda, deja inútil, Vegeta le coge a Nappa y dice, no me sirve de nada un Saiyan que no se puede mover. Lo tira y lo revienta y lo mata. Y se papea. Se lo papea. y luego obviamente se quedan los demás personajes en plan, joder, es que este tío no tiene ni compasión por sus compañeros. Y si el tío de antes era más débil que el anterior, que ha matado a todos mis amigos, imagínate el Vegeta. Y claro, no sé, la saga de los Saiyans me gusta mucho porque incluso al final, cuando Vegeta está yendo hacia la nave, que Krillin coge la espada de Yajirobai y lo iba a apuñalar con la katana, literalmente. En plan... ¿La Vegeta? Sí. Y en plan... no sé, me gusta mucho porque como pasa mucho dolor en esa saga y hasta Goku también pasa dolor, que en plan de que queda que no se puede mover de tanto usar el Kaioken y de que le parten las piernas y todos los huesos. No sé, me parece una locura y sinceramente también pasa en la de Freezer cuando Freezer cuando ya empiezan literalmente a sufrir con la primera forma y luego pues Freezer se convierte y luego tiene que venir Piccolo y luchar contra Freezer en segunda forma y luego resulta que tiene otra forma más, que es la tercera. Carga Vegeta, sí. es que no sé.
Qué pasada. Es una Y encima, a mí lo que más me gusta es eso, el cómo las emociones acaban evolucionando lo que fue la mejor transformación de la historia del anime, el Super Saiyajin. Sí, buah, es que fue una locura. Sí, y había una imagen que también marca mucho esto, y es que cuando éramos niños nos flipábamos con el Super Saiyajin, con el Saiyajin 1, con la transformación. Y ahora que somos más grandes, sentimos aún igualmente esas emociones con el Ultra Instinto, ¿sabes? O sea, que aunque el Super no sea tanto de Toriyama, sí es supervisado por Toriyama, tristemente. Aunque eso sea supervisado por Toriyama y sea dibujado por Toyotaro, eso es que no me salía el nombre. Igualmente nos hace sentir emociones, ¿no? Esa obra tan fuerte. Y por ejemplo, yo tenía en el instituto gente que se burlaba de mí por ver anime. Obviamente, ¿vale? Todo pasaba un montón, obviamente. En el instituto veías anime y te linchaban. Pero esa misma gente que se burlaba de mí por ver anime también veía Dragon Ball. Y también veía, bueno, también en concreto, también mencionaron Oliver y Benji, Capitán Tsubasa, ¿vale? Pero obviamente lo que estaban más al día era Dragon Ball, ¿no? A lo que pasaba. Y es como muy interesante, ¿no? Que la potencia que tiene Dragon Ball en el mundo, ¿no? De que lo que digo es el anime para la gente que no le gusta el anime o no sabe lo que es el anime. Y de verdad que es una locura que haya marcado hace 40 años cuando salió, haya marcado a mis padres y a gente más mayor que yo, me haya marcado a mí a su manera y haya marcado a gente que no le gusta el anime, haya marcado a países enteros y vaya a seguir marcando a gente. Porque Dragon Ball también una cosa que tiene muy buena es que aunque tú veas los capítulos antiguos de Dragon Ball, los disfrutas un montón. O leas el manga de Dragon Ball, también lo disfrutas un montón porque es muy accesible. Y fíjate si su impacto fue... Bueno, es importante y grande. Que literalmente durante la saga del torneo de fuerza, la clásica pelea de Goku contra Jiren, durante la pelea final, México, el gobierno de México le pidió a Japón poder streamear de manera pública el episodio. Y eso les costó bastante porque obviamente por temas de copyright y demás no se podía, pero al final accedieron a que el episodio de la pelea final, ese sí que se pudiera streamear en plazas públicas de toda Latinoamérica. Y de ahí tenemos los clásicos vídeos, ¿no? De países reaccionando: Brasil, México, Argentina, Chile. Y ahí ves cómo es que son plazas llenas de gente. Dragon Ball es como la cena familiar, donde se reúne todo el mundo. Un poco a compartir y a vivir juntos esas emociones, ¿no? Al punto de que hasta el gobierno se mete por medio. Una locura, sí. Y incluso pues a la muerte esta de Akira Toriyama también salieron gobiernos. Por ejemplo, la República de El Salvador sacó un comunicado por las condolencias por la muerte de Akira Toriyama. Y por ejemplo, pues como dije antes, Eiichiro Oda, que es el creador de One Piece, Masashi Kishimoto, que es el creador de Naruto, y que ahora está con Boruto y con... Y otro que se llama... Bueno, no sé si sigue con ese, pero bueno. Pero eso. O sea, incluso hubo una persona en Twitter que dijo, bueno, no sé qué, no me importa la muerte de... No, dijo que aunque Akira Toriyama no hubiese hecho Dragon Ball, igualmente el anime que a él le gusta hubiese salido. Y el anime que le gustaba era literalmente Hunter x Hunter. Y luego literalmente una persona le contestó y era literalmente en la imagen de Célula en primera forma. Y luego un personaje de Hunter x Hunter, no sé, no me he leído Hunter x Hunter. Y literalmente era la escena de Hunter x Hunter era calcada a Célula en primera forma. En plan, tanto la pose como la cola, era una locura. Y es como, joder, no me digas que no ha hecho nada, porque es que ha hecho una locura Akira Toriyama. En plan, es que las referencias y las inspiraciones en Dragon Ball son
como dije antes, es que no se puede contar la brutalidad que ha hecho. En plan, es la inspiración y las millones de personas a las que ha marcado, vaya. Es increíble. Y la verdad, tampoco hay que estar completamente tristes por su vida. Obviamente es algo nefasto, pero sí que él ya, pues imagino que ya se veía venir ciertos esto, ya tenía preparado su testamento, ¿no? Y para los que no lo sepan, pues Akira Toriyama obviamente tenía una familia. Sí que es cierto que él siempre la ha mantenido, pues no se ha sabido mucho, pero en este caso, su aprendiz predilecto era Toyotaro, que es el que hasta ahora escribiendo, desde, si no me equivoco, desde GT hasta Super, el tema de las historias del manga, teniendo de supervisor a Akira. Y actualmente, pues él puso en su testamento además que quería que su hijo Sasuke Toriyama sea ahora parte del proyecto de Dragon Ball y quiere que tome el legado junto a Toyotaro. Quiere que su aprendiz, o sea, Toyotaro, sea, imagino que el mangaka. Aunque no sé muy bien si Sasuke también podrá introducirse en eso, pero por ahora se ve que Sasuke va a ser el nuevo supervisor de Dragon Ball. También esto sumado, pues también le ha pedido a la queridísima actriz de doblaje, la voz de Goku, pues que también lleve el legado de Goku, ¿no? Junto a ella. Claro. Y en un mensaje muy emotivo, y es pues por eso que no hay que estar completamente tristes, ¿no? Ya. Él ya tenía grandes proyectos a futuro. Él fue feliz con lo que está haciendo su aprendiz. Por ejemplo, la película de Dragon Ball Hero Super. Pues él lo disfrutó como un crío, dijo, viendo cómo le están dando importancia de nuevo a Piccolo, ¿no? Su personaje favorito. Sí. Y cómo es curioso como personajes como Vegeta, por ejemplo. Inicialmente él odiaba a Vegeta, no le gustaba Vegeta. Porque él lo representó un poco como la antítesis de lo que era Goku, ¿no? El opuesto, alguien malo. Y como tras la evolución que ha tenido, pues acabó siendo un personaje que acabó queriendo, ¿no? Él mismo. Y pues yo creo que a pesar de que ha tenido sus más y sus menos, Dragon Ball Super, yo creo que está en buenas manos. Sí. Y que su legado pues va a poder mantenerse, y por eso no hay que seguir tristes en general, porque ha marcado la historia, va a ser recordado por siempre, Akira, y su legado se va a mantener. Que es lo que yo creo que a él más feliz le haría. Sí. Es una pena que se vaya, pero sabemos que perfectamente el legado de Akira Toriyama seguirá en el corazón de mucha gente durante muchísimos, muchísimos años. Porque de verdad creo, aparte de Dragon Ball, muchas obras que son increíbles. O sea, por ejemplo, Chrono Trigger es literalmente un must-have de la Super Nintendo. Y los Dragon Quest, vaya, es el JRPG por excelencia, vaya. Y bueno, a ver, es triste porque, por ejemplo, no va a llegar a ver, ¿sabes? Algunos juegos como Sunland, que Sunland era un manga que hizo después de Dragon Ball, un manga de un solo tomo. Y pues el 20 de marzo de este mes va a salir un anime de este manga. Y el Dragon Ball Super 2. El Dragon Ball Super 2 tampoco lo va a ver. ¿Cómo se llama? También Sunland va a tener un juego en abril. El Dragon Ball Sparking Zero, que es básicamente el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. El Dragon Quest 12, ¿sabes? Es una pena no saber que no va a poder seguir viendo cosas sobre sus obras. Pero sí sabemos que sus obras va a seguir siendo importantes a día de hoy después de su muerte, porque es él, es Akira Toriyama, es el mangaka, es el creador de Dragon Ball, es el diseñador de Dragon Quest, es el diseñador de Chrono Trigger, tiene muchos mangas, ha ayudado en un montón de proyectos también Akira Toriyama, etc. Y eso. Yo ya expliqué, yo no quiero alargar mucho esto, no porque no lo quiera alargar, porque no me gusta hablar de esto, simplemente porque sería repetirme y a lo mejor fallaría en cosas que ya puse en el artículo del blog de Píldora para Frikis, donde ya explico mi historia con Dragon Ball y cómo me pegó a mí de pequeño. Yo de pequeño era muy pesado con Dragon Ball, cuando ya empecé a conocer a Dragon Ball, y lo conocí gracias a un episodio que vi en la tele, se me quedó en la mente, y luego seguí con Dragon Ball por los videojuegos.
y luego de los videojuegos tuve la posibilidad de verlo en la tele. Entonces es interesante como incluso ni siquiera ni el anime ni el manga me introdujo tanto a Dragon Ball, sino que también los videojuegos de Dragon Ball. Entonces, Dragon Ball es un transmedia muy, muy interesante. Muy interesante, que puede marcar a personas de formas, de 10.000 formas distintas. Y es muy interesante eso, que también ha conseguido Akira Toriyama con sus obras. Pero bueno, no sé si hay algo más que decir de este hombre, porque de verdad sé que yo no le haría sombra con lo que estoy diciendo al trabajo que ha hecho. Pero bueno. En el blog de Píldora para Frikis ya puse yo mi historia con Dragon Ball y de Akira Toriyama. Es más como una carta de amor, ¿no? Que hice a esta obra y a él como creador de esta obra y muchas cosas más que también hizo. Pero bueno, obviamente recomiendo ir al blog de pildoraparaFrikis.com y leer si podéis el que hice yo, ¿vale? Pero bueno, sé que ahora mismo me quedan aún muchas noticias que son cortas. No sé si acabar ya o sería demasiado desprestigio hablar de las noticias que me quedan, porque por algo quería dejar a Akira Toriyama de final, y era porque tenía miedo de desprestigiar su muerte, ¿sabes? Y diciendo otras noticias. Pero bueno, si eso las diré rápido para no quedar con noticias que no decir, pero bueno.